que plantean de dónde hasta dónde está esta subetapa. Este periodo de transición que se desarrolla entre la adolescencia y la adultez. Y bueno, en esencia es un periodo durante el cual el joven ya no es adolescente, pero todavía no se ha asentado en los roles de la adultez. Ahí se ven muchos elementos y características de que en esta subetapa hay muchos que juegan el rol o a querer tener el papel de adulto, pero cuando se tiene que asumir la responsabilidad, dejan de serlo. En la adultez temprana, entre los 20 y los 40 años, en la mayoría de los casos, la caracterización de esta etapa es cuando, bueno, una de estas es cuando ya legalmente se es un adulto. En el caso de El Salvador es a partir de los 18 años. Y hasta ese momento el individuo pues encuentra un empleo. De igual forma, en la mayoría de los casos nos encontramos niños trabajando en nuestra sociedad. Encuentra un empleo y bueno, y asume roles familiares. Funda una familia, tiene hijos, entre otros aspectos. El funcionamiento físico en esta etapa, dentro de algunos factores, encontramos que puede incidir en su salud y condición física. Muchos factores. En el área sexual y la reproductiva. De igual manera, en el desarrollo cognitivo, se ven aspectos como la cognición y cómo ésta fluye en la educación, en el crecimiento cognitivo, en todas las esferas y las dimensiones del comportamiento de la persona. De igualmente, las tareas del desarrollo más importantes en este periodo se caracterizan por ser la entrada al mundo del trabajo. Y bueno, el desarrollo físico en la adultez emergente y la adultez temprana se da por la relación entre la conducta y la salud. Principalmente se ilustra la relación entre los aspectos físicos y cognitivos y emocionales de todo el desarrollo de la persona misma. Lo que éstas saben acerca de la salud influye definitivamente y fundamentalmente en lo que hacen. Y lo que hacen incide en cómo se sienten. No es suficiente tener información acerca de los buenos y los malos hábitos de salud. Con frecuencia, y lo podemos identificar en muchas personas e incluso en algún momento hasta en nosotros mismos, que las emociones y el entorno social en algún momento pesan más que lo que las personas saben o sabemos que se debería de hacer. Y bueno, en algún momento las conduce o nos puede conducir a una conducta poco saludable. Es por eso de la autorregulación con el criterio propio en la capacidad de discernir. Dentro de otros elementos de las características físicas y el estilo de vida, bueno, no existe, básicamente lo que venimos diciendo, no existe un adulto típico, porque a cualquier edad los adultos presentan muchos tamaños y formas. Difieren en fortaleza, resistencia y otras habilidades físicas. Tienen diferentes estilos de vida, sus sistemas corporales envejecen a diferentes ritmos y su salud varía dependiendo del estilo de vida que tengan. En efecto, a final de todo, el producto de lo adultos que somos es el resultado de cómo hemos venido viviendo las diferentes etapas previas o cómo afrontamos la etapa de la adultez. Con esa maduración en el pensamiento, en ese autodominio en nuestro criterio, en ese empoderamiento de nuestra vida, en esa independencia en todos los elementos que nos caracterizan como adultos, allí es cuando se puede ver reflejada cómo vamos a decidir vivir esta etapa y cómo la mayoría lo hace. Encontramos personas de la misma edad que aparentan una edad muy distinta uno del otro. Uno puede verse bastante conservado o conservada y la otra persona puede verse bastante envejecida o deteriorada de su salud, de su aspecto físico, de su autoestima, su inteligencia emocional. Y muchas veces o en la mayoría de los casos, es por muchos elementos que se descuidaron y no se atendieron cuando debían haber sido atendidos. Vamos con el funcionamiento físico en esta etapa. En lo biológico, las funciones están en su máximo funcionamiento. En lo biológico, esto es lo que biológicamente aporta
con respecto a cambios en la vida del ser humano. Es una etapa en la que todas sus funciones se encuentran o llegan a su máximo funcionamiento. Están estables. Esto se traduce en seguridad, poder, dominio y mucha fortaleza, energía y resistencia física. El crecimiento y funcionamiento físico se establece de por vida. Se decide. Las habilidades motoras y la coordinación sensoriomotora alcanzan su nivel máximo entre un aproximado de 25 a 30 años y después, siempre, por una característica biológica, empiezan a menguar paulatinamente. El máximo desarrollo muscular se alcanza alrededor de los 25 a 30 años. Estas son condiciones biológicas. No quiere decir que una persona, después de sus 30 años, decida poder hacer un cambio radical en su vida, en su estilo de vida, y poder buscar transformarse. Dejar de ser esa persona sedentaria, incorporando actividad física, ejercicio físico, deporte, para poder cambiar toda esa estructura que ha venido caracterizándolo por los años previos. Entre muchas otras cosas, no necesariamente el cambio físico va a ser un contraste de crecimiento en la persona después de una cierta edad. Aspectos mentales, educacionales o cognitivos, entre muchos otros. Otras habilidades físicas y sensoriales, por lo general, son excelentes en la adultez emergente y la adultez temprana. Biológicamente, siempre con ese enfoque, la mayoría de los jóvenes son más fuertes, más sanos y más fértiles de lo que han sido o serán en el futuro. Han logrado el más elevado punto de coordinación, equilibrio y agilidad. Estas son las predisposiciones según el factor biológico. En la juventud, entre los 20 y 30 años, la mayoría de las personas disfrutan plenamente la vitalidad, la fuerza y la resistencia en comparación con las personas de otras edades. Vuelvo y repito, estas son características según las predisposiciones biológicas. Porque muchos me pueden decir, mire, pero yo he encontrado muchos jóvenes que se mueven peor que una persona de la tercera edad, o con algún problema físico, o con alguna lesión. He encontrado jóvenes que a duras penas logran hacer una plancha por sí solos, un par de sentadillas, apenas corren 100 metros, apenas suben un par de gradas y se están muriendo del cansancio. Claro, en la mayoría de los casos, todas las características del comportamiento en la vida son los resultados o los resultantes de cómo me encuentro en una determinada etapa de la mía y mucho más en la adulta. Lógicamente, en la etapa adulta se hace entre más avance, se hace cada vez más lento y un tanto más difícil poder progresar a la velocidad en que se pudiese avanzar en edades tempranas. Es por ello de la importancia de la atención a las personas con respecto a actividad física, mejores cambios en los hábitos de vida, principalmente en la cultura alimentaria, entre otros, como la asistencia psicológica o la educación psicológica en atención a la autoestima y a la inteligencia emocional. Entre otras características físicas, encontramos que en esta etapa también se produce el nacimiento de los hijos. ¿Sí? Es lo que proporciona, es lo que propicia dicha etapa, ya que tanto hombres como mujeres se encuentran en su máximo punto de fertilidad. Hay factores extrínsecos que también prestan mucha influencia en estos resultados de esta etapa. Uno de estos es el factor educacional, educativo o cognitivo de la persona, que tanto se haya preparado o que tanto conozca y pues esté al tanto de todos aquellos pros y contras en la toma de sus decisiones. Y los factores en el estilo de vida, pues tienen una fuerte conexión con la salud y la condición física. Entre la dieta, la obesidad, el ejercicio y el dormir suficiente, el tabaquismo, el consumo o uso de drogas o alcohol,
sabemos perfectamente bien que afectan a la salud y a la supervivencia. Dentro de las necesidades físicas en esta etapa, bueno, el desayuno completo es una de estas, es una necesidad irrefutable. La ciencia de la salud en el área de la nutrición nos ha enseñado que el desayuno forma parte de las comidas fundamentales de la persona. Después de tantas horas de estar en ayuno, en el caso de haber dormido una jornada prudencial adecuada, el desayuno viene a ser el aporte de combustible indispensable y debe ser el adecuado para que la máquina del cuerpo humano pueda funcionar eficientemente en el transcurso del día y con el aporte de las siguientes dosis alimenticias. Bueno, distribuir un régimen o protocolo de alimentación entre 5 y 6 comidas es ideal. Es ideal. La realidad en muchos sectores de nuestra población y otras más es distinta, pero simplemente pues nos abocamos a poder compartir y a poder enseñar lo que la ciencia nos aporta como beneficioso. No quiere decir que muchas veces no somos testigos de ejemplos de personas que tienen en su plan alimenticio a lo mucho un tiempo de comida al día y no muy sustancial, y sin embargo así se sale adelante. Claro, son ejemplos únicos y fenomenales, pero lo ideal es distribuir la dieta entre 5 o 6 comidas. Cuando la persona practica una actividad deportiva que tiene como objetivos diferentes logros, entonces ya los protocolos de alimentación van a cambiar acorde, adaptándose a las necesidades y características de esta práctica deportiva y de las características de esta persona. Otra necesidad es no sustituir de manera habitual las comidas principales por la preparación de las comidas rápidas o las fast food, como las conocemos. Y una necesidad importante es poder sustituir todas esas bebidas azucaradas, con o sin gas, por otras igualmente refrescantes y más nutritivas, que realmente aporten esas calorías de nutrientes que el cuerpo necesita para que puedan ser aportadas a ese crecimiento, desarrollo y a esa mejora del organismo. La práctica de la actividad física o ejercicio de una manera sistemática es una necesidad fundamental. Dormir entre 7 u 8 horas en la noche, no fumar y beber moderadamente son otras de las necesidades en esta etapa. Desarrollo cognitivo y características psicológicas. Antes de pasar a este otro subtema, ¿algún comentario o alguna argumentación al respecto de lo abordado hasta el momento? Si no, continuamos. Ok, continuemos. Bueno, se me enredaron las diapositivas. Dentro del desarrollo cognitivo y las características psicológicas, hay aspectos importantes que deben de saberse en la vida para los adultos jóvenes. Y uno de estos es el que pierden su carácter provisional. Esto significa que sabe que lo que hace hoy tendrá consecuencias mañana y que debe proyectarse a lo largo de la vida y no a 2 o a 3 años. Y es muchas veces esa lucha existencial por la que muchas personas en esta etapa de la vida atraviesan, de no querer o de no tener la plena seguridad de lo que quieren en sus vidas. Según Jean Piaget, este adulto pasa del pensamiento formal al postformal, que la particularidad que tiene es que las personas se vuelven más flexibles
es más abierto, adaptable e individualista su pensamiento, el cual recurre a la intuición y a la emoción, así como a la lógica de un salto a otro, para poder ayudar a las personas a afrontar las diferentes situaciones de la vida. Y aplica los frutos de la experiencia a las situaciones ambiguas, para poder tomar decisiones en su vida misma. Otros elementos del desarrollo del pensamiento, siempre según Piaget, describió la etapa de las operaciones formales como el pináculo del logro cognoscitivo, la cúspide. El pensamiento postformal tiene tres elementos básicos: el relativismo, la contradicción y la síntesis. Este es como dice Piaget, es el pináculo del pensamiento postformal, en donde el adulto alcanza el pensamiento postformal y es capaz de sintetizar pensamientos contradictorios, emocionales, las emociones y experiencias dentro de un contexto mucho, mucho más amplio. Es otra forma del pensamiento adulto, en el que algunos teóricos han denominado pensamiento dialéctico. También lo podemos encontrar con ese nombre en otras literaturas, y en el cual cada idea o tesis implica su idea opuesta o antítesis, ¿sí? O la antítesis del mismo. El pensamiento maduro, según Piaget, se caracteriza por la capacidad para afrontar la incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el compromiso. En todos los casos, las personas de 30, de 40, de 50 años o más tienen un mejor desempeño en determinadas habilidades cognitivas. Por ejemplo, la forma de razonar y de procesar la información va a ser muy variada o marcada la diferencia entre las personas de estas diferentes edades. Dentro de las etapas del pensamiento adulto, por Chaye, en el desarrollo cognitivo, Chaye era un psicólogo alemán en estos años, y Chaye propone 7 etapas del desarrollo cognitivo. Bueno, la etapa de la adquisición, que ya la vimos previamente, la etapa del logro, que inicia en la adultez temprana, la etapa ejecutiva, con la adultez media, y la etapa de reorganización, saliendo de la adultez media y entrando en la adultez tardía o vejez temprana. En el caso de la etapa del logro, el individuo reconoce la necesidad de aplicar el conocimiento adquirido durante la etapa anterior para alcanzar metas a largo plazo, y comprende desde la final de la adolescencia, 19-20 años, hasta aproximadamente los 30-31 años. La de responsabilidad. El individuo utiliza sus capacidades cognitivas en el cuidado de su familia, persona, de su trabajo y comunidad. Dentro de estas la familia, las profesiones y todas sus necesidades personales o responsabilidades personales. Y comprende la etapa entre los 30 y 31 años o en función del desarrollo personal de cada uno, entre 39 y 40 años hasta los inicios de los 60. Y finalmente la etapa ejecutiva, que es el desarrollo de la habilidad de aplicar el conocimiento complejo en distintos niveles, por ejemplo, instituciones académicas, iglesias, gobiernos, entre otras, en donde la persona ya se promueve, se autopromueve o se postula como un jefe, como un emprendedor. A esto se refiere. Y bueno, esto podría solaparse con la anterior en función del propio desarrollo individual, de los 30 o 40 años a la edad media. Estas son las características, según el modelo del ciclo vital del desarrollo cognitivo de Chaye. Y bueno, vamos a entrar a la caracterización de la adultez media o adultez intermedia. Nuevamente, vuelvo a hacer la pausa si existe algún comentario referente a la etapa previa que hemos abordado. No, continuamos entonces. La adultez intermedia, también conocida como la adultez o la mediana edad, es el periodo comprendido entre la adultez joven y la tercera edad, y se considera que va desde los 40 hasta los 65 años. Dentro de las características distintivas de la adultez media, bueno, el concepto de edad media es un constructo social y apareció en las sociedades industrializadas a medida que se consolidaban nuevos estilos de vida en la mitad de la vida. La duración de la misma es subjetiva
y va a depender de muchos factores de cada persona. La adultez media es una época de ganancias y de pérdidas. La mayoría de las personas de edad media están en buena condición física, cognitiva y emocional, y por ende tienen responsabilidades serias y se desempeñan en múltiples papeles para los que se sienten importantes. Y la edad media es una época para sacar cuentas y tomar decisiones sobre los años que quedan. Retomamos, la adultez media va desde los 40 hasta los 65 años de edad. Es una época para sacar cuentas y tomar decisiones sobre los años que quedan. Adultez media. La definición de esta etapa en términos cronológicos, primero, es que una etapa que oscila entre los 40 y los 64, 65 años de edad y es la etapa previa a la vejez. Durante esta etapa, las personas están centradas en su carrera profesional, la educación de sus hijos y preparándose para su futuro retiro, de manera que algunos intenten por practicar actividades nuevas que les ayude a afrontar el final de su etapa laboral e incluso paterna. Otra de las características generales es el descenso de habilidades sensoriales y capacidades físicas. El periodo fructífero del trabajo profesional y creativo. Las tensiones del trabajo afectan el bienestar físico y emocional. Eso es una realidad. Es una etapa en la que se encuentran atrapados entre cuidado de adolescentes y ser padres ancianos, en la mayoría de los casos, y se da una relativa estabilidad a nivel material y en el campo de las relaciones sociales. Una de las características psicosociales de la adultez media, sí, es que las relaciones en la mitad de la vida son importantes para la salud física y la salud mental. Y dentro de las características psicosociales de las personas en adultez media, bueno, la inteligencia fluida pues va declinando antes de la cristalizada. Con la experiencia se logra una mayor integración de conocimientos, más conscientes de sus limitaciones. Tienen miedo al fracaso. Ya no es tanto yo soy joven, yo todo lo puedo, a mí nada me pasa, sino que el elemento conciencia o la característica de la conciencia en los factores psicológicos está muy, muy marcado. Existe una mayor tolerancia a la frustración, puesto del cúmulo de conocimientos a través de la experiencia, ya se conoce cómo se afrontan diferentes situaciones. Las funciones del yo se vuelven más eficientes, pues se puede vivir estados emocionales sin desbordarse ni perjudicar a otros. Aprender por qué quieren, con libertad y voluntariamente, en la medida en que están motivados para ello. Y se siente menos curiosidad para aprender nuevas cosas, puesto que ya se ha llegado a un periodo, a una etapa, a un nivel en el cual, si no se han quemado etapas, si se han superado todas de una forma saludable, no hay ninguna necesidad de retroceder. No hay ninguna necesidad de poder autoafirmarse con comportamientos que no son propios de la etapa, queriéndose autoincentivar o autorreconocer de que existen, de que son fuertes, de que son jóvenes, de que tienen vitalidad. Esto se ve tanto en hombres como en mujeres en diferentes comportamientos en la vida. El deseo o la constante necesidad de la autorreafirmación. Características psicosociales también dentro de las emocionales y la personalidad. Se es menos vulnerable la persona a las presiones externas. Se sabe manejar mejor el estrés. La etapa de la generatividad, aquello que ha pasado por la propia experiencia y se manifiesta en los hijos, valores, trabajo y las relaciones con los demás. La reorganización o reestructuración de la identidad, la redefinición de la imagen corporal y de las relaciones con los hijos y con la pareja. Así también, las personas en esta etapa son más creativas, independientes y tienen mucha más iniciatividad. Examinan un problema con más profundidad que los demás y encuentran soluciones que no se les ocurren a las otras personas. Claro, esto es producto del bagaje de conocimientos que muchas veces nos aporta la experiencia. Sin embargo, la edad
no es directamente proporcional a la experiencia. Encontramos muchas personas con edad avanzada que definitivamente en algunos aspectos de la vida no aprendieron mucho. Dentro de las características del desarrollo físico que ocurren en estos años y los efectos psicológicos, aunque algunos cambios fisiológicos son resultado del envejecimiento y la composición genética, la conducta y los estilos de vida, todo esto influye en su secuencia y en la magnitud del envejecimiento. Eso es definitivo. Bueno, dentro de las características del desarrollo físico, encontramos la etapa que se ve caracterizada por tener una especie de retroceso en cuanto a la fuerza. En cuanto a la fuerza, en cuanto a sus capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Pero cuando enfocamos o cuando puntualizamos retroceso en cuanto a la fuerza, es porque la capacidad condicionante de la fuerza, o dentro de todas las capacidades condicionantes, la fuerza es la primera capacidad que comienza a menguar o a mermar en las personas, al no practicarse, al no entrenarse o al avanzar en la edad. Entonces es de las primeras capacidades a las cuales debe de prestársele atención o especial atención para que las demás tampoco se vean afectadas. Al disminuir la fuerza, se disminuye la capacidad de la velocidad, se disminuye la capacidad de la resistencia, se disminuye la capacidad de la flexibilidad. Es por eso que es tan importante trabajarla. Y en la medida de los casos, porque va a ser una de las principales capacidades que le va a permitir al individuo o a la persona en una etapa de adultez avanzada o tercera edad poder autosostenerse, poder movilizarse, que ya van a ser elementos que vamos a abordar en la siguiente conferencia. Y bueno, decíamos, una disminución en cuanto a la fuerza y tonificación del cuerpo en dos direcciones: aumento de peso o disminución del tono muscular. Con respecto a la flexibilidad y la elasticidad de la piel, esta se va reduciendo, porque aparecen las arrugas en el rostro, en las manos, en los pies, en la parte superior, en la parte inferior del cuello, en la zona del tórax, y a su vez existe una degeneración en los sentidos sensoriales y psicomotrices, pérdida de la vista, la audición, la coordinación, siendo necesarios el uso de aparatos de ayuda. En muchos casos, esto solo es un indicio de que es necesario reforzar el entrenamiento físico, así como el mental, para prevenir el desarrollo de las enfermedades. Otras características físicas generales. La resistencia se conserva mucho mejor que la fuerza. La pérdida de resistencia es el resultado de la disminución gradual del ritmo de metabolismo basal. El consumo de energía para mantener las funciones vitales. Sí, y después de los 40 años es más marcado. Las habilidades que más se ejercitan son las más resistentes a los efectos de la edad, que las que se usan menos. Por ello, los deportistas sufren una pérdida menor de resistencia que el promedio. ¿Por qué? Porque se han mantenido en una práctica constante durante muchos años, en edades previas. Otras características físicas generales es que aparecen las canas, puede aparecer la calvicie, la sequedad cutánea como las arrugas, la disminución de la fuerza muscular, de la velocidad de reacción. Hay una mayor acumulación de tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo, principalmente en el sector abdominal o visceral. Aunque se pierde fuerza y coordinación, muchas personas de edad media descubren que la experiencia perfeccionó su habilidad de aplicar estrategias, lo cual compensa los cambios de sus capacidades físicas. Si estos cambios no implican una pérdida de funciones, sino que estas disminuciones implican la generación de cambios en los hábitos de vida para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, es un gran logro por parte de las personas. Sí, es un gran logro que deben de aprovechar. Nos dice Marilyn, al llegar a la adultez por diferentes ocupaciones y preocupaciones, la gran mayoría de la población deja en segundo plano los buenos hábitos alimentarios, el descanso y sobre todo el ejercicio como automotivarnos y motivar a los demás para que realicen actividades que mejoren su salud y prevengan así enfermedades. Marilyn, realmente en algún momento de la vida
como es una característica más, no es un factor o elemento determinante. Muchas veces las situaciones que nos circundan, que nos rodean, puede que lo que conocemos como bueno lo podamos dejar pasar por alto por algunas situaciones emocionales. Sin embargo, una característica fundamental es la conciencia y el conocimiento de causa y efecto. El incremento de la responsabilidad, que ese es el ideal, o es la teoría que nos ayuda a llegar a esa realidad. Entre más adultos nos volvemos, más conscientes debemos de ser de nuestros actos. Por consiguiente, en la necesidad de autoformarnos, de conocernos y de superarnos, la conciencia que nos permite tener la capacidad de discernimiento con respecto a las acciones, nos permite identificar que, independientemente de las ocupaciones, de las preocupaciones, porque si yo tengo una preocupación, me voy a ocupar de esa preocupación o de esa necesidad. Y muchas veces dejar en segundo plano los buenos hábitos alimentarios, el descanso o la actividad física son elementos que me van a restar en vez de sumar. Porque si mis actividades, si mi trabajo es para poder lograr cubrir necesidades o la seguridad de personas bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad, en la medida en que yo menos me cuide, menos productivo y menos funcional voy a ir siendo con el paso del tiempo en lo que sea que me pueda desempeñar. Por consiguiente, si yo me descuido, si descuido mi alimentación, si descuido mi salud mental, si descuido mi descanso, si descuido mi práctica de actividad física, a través pase el tiempo, voy a ser una persona que va a aportar o que va a brindar menos seguridad a las personas por las cuales yo me estoy esforzando. En otras palabras, en la medida en que una persona se autocuide de forma integral, va a poder cuidar mejor y va a poder aportar mejores elementos a las personas que tiene bajo su cuidado o bajo su responsabilidad. Y obviamente así se van a prevenir muchísimas enfermedades. Es común la pérdida de densidad ósea y capacidad vital, principalmente en las mujeres. El sistema reproductor disminuye su capacidad, se presentan los síntomas de la menopausia en la mujer, los hombres en edad media son menos fértiles y experimentan menos orgasmos, pueden sufrir disfunciones eréctiles que pueden tener causas físicas, pero también se relacionan con la salud, con los hábitos de vida, el bienestar emocional, entre otros factores. La actividad sexual disminuye de manera gradual en la edad media y las personas y las emociones negativas pueden afectar, la personalidad y las emociones negativas pueden afectar la salud. Definitivamente las emociones positivas se asocian con la buena salud. Y eso es porque nos mantienen predispuestos en positivo, tanto a afrontar como a asumir retos y adversidades. Dentro de las influencias de la conducta en la salud, como en la adultez temprana, la alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol y de drogas, así como de la actividad física, influyen determinadamente en la salud en la edad media y también después. Quienes no fuman, hacen ejercicio, toman alcohol con moderación y comen muchas frutas y verduras, corren 4 veces menos riesgos de morir a la mitad de la vida y la vejez que las personas que no siguen estas conductas. En realidad no solo viven más, sino que tienen menos periodos de discapacidad al final de la vida, ya que es cuando se manifiestan. Los hombres y mujeres de edad media que dejan de fumar reducen su riesgo de enfermedades cardíacas y de apoplejía. Y el exceso de peso en la edad media aumenta el riesgo de deteriorar la salud y morir, aún en personas sanas y quienes nunca han fumado. Para que lo sepan. Dentro de los beneficios de la actividad física,
en la mitad de la vida? Bueno, la actividad física a la mitad de la vida aumenta las probabilidades de conservar la movilidad en la vejez, al evitar el aumento de peso y mantener la salud por más tiempo. Muchos preguntan en algunas ocasiones qué es más importante, trabajar en la edad media, actividades de resistencia, de velocidad o de fuerza. Hay que ser bastante analítico al momento de hacer una valoración al respecto y tomando en cuenta que en la etapa de la vejez tiene sus características muy particulares, una capacidad fundamental que va a ser de gran ayuda es la capacidad de la fuerza, esa capacidad de valerse por sí mismo, de sostenerse con sus propias piernas, de hacer las actividades con sus propios brazos, con sus propias manos, con todo su cuerpo, sin la necesidad de depender de otras personas o de otros aparatos. Claro, hay ciertas características y eventualidades que surgen que obligan a la persona a depender de. Pero bueno, continuando. Permite liberar el estrés. Las personas sometidas a estrés duermen menos, fuman y beben más. Se alimentan mal y prestan poca atención a la salud. Esto según la Asociación Americana de Psicología. Y el ejercitarse a menudo, pues comer bien, dormir por lo menos 7 horas y socializar con frecuencia se asocia con bajos niveles de estrés. En sí, las personas que creen tener el control de su vida adoptan hábitos más sanos, se enferman menos y tienen mejor funcionamiento físico. Eso es muy importante. Dentro de las necesidades que requiere atención particular y los factores a los cuales están relacionados son los siguientes. Necesidad que requiere atención particular, nutrición. Factor relacionado, estilo de vida más sedentarios. Estimulación sensorial. Se requiere mayor intensidad de los estímulos en estas etapas. Movimiento y ejercicio. Disminución del rendimiento físico. Por consiguiente, tiene que haber una disponibilidad de un programa. Conciencia del valor preventivo de un programa regular de ejercicios. Con respecto a la higiene, hay disminución de integridad de la piel. Por ello, hay una necesidad que requiere atención particular a ese factor relacionado. La sexualidad, disminución del temor de embarazo, disminución de fertilidad, la imagen propia. Entonces, la atención en la misma, pues hay que también tenerla muy en cuenta. Autoestima, factores relacionados, logro de las metas profesionales y sociales, disminución de la fertilidad y de la función sexual. La seguridad, signo visible del envejecimiento, crisis de la mitad de la edad. Algunas crisis de la mitad de la edad se ven caracterizadas porque las personas, como decíamos previamente, buscan actividades, manifiestan conductas o comportamientos que son simplemente esa búsqueda de una autorreafirmación como persona, de autorreconocimiento de su existencia, de querer sentirse vitales, jóvenes, viriles, fértiles, y bueno, se manifiestan esos comportamientos con, con ciertas actitudes que son propias de edades mucho más tempranas. Amor y pertenencia, disminución de la función sexual, hijos, nido vacío, la separación de los hijos del hogar, cuando esos se independizan, envejecimiento de los padres, entre otros. Bueno, ¿algún comentario al respecto antes de comenzar a las recomendaciones de actividades físicas? Bueno, continuamos. Dentro de las recomendaciones, veamos, ¿hay alguien en el chat? Asenet, hola, buen día. Ah, hola. Hola, Asenet, buen día. Hola, buenos días. Pues me llamaba mucho la atención algo. Sí, dígame.
No sé si todavía estamos, la clase antepasada decía que tenía que activar la cámara para hacer comentarios, seguimos con la misma modalidad. Hágalo, hágalo. Si usted está cómoda activándola, active. Ok, no sé si estoy ya ahí. Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, 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 claro, excelente. Ok. Tenía, cuando usted hablaba de la autoimagen, ¿Sí? ¿qué pasa con aquellas personas? Porque igual, por ejemplo, hay personas que, no sé cómo explicarle, eh, lo saludable, ¿verdad? Son los pesos recomendados. Pero ¿qué pasa con aquella gente de que se siente saludable teniendo un peso mayor y dice, no, yo me siento bien así, no quiero bajar de peso o no quiero o no siento que me haga falta la actividad física? ¿Cómo abordar a estas personas? Ok. Bueno, Asenet, realmente esa característica es bastante particular en la época actual en nuestra sociedad porque tenemos unas estadísticas bastante altas con respecto al sobrepeso y a la obesidad. Y estoy seguro que por allí se enfoca la pregunta que usted quiere abordar, y es el hecho de que las personas se autoaceptan como son, se autoaceptan con sus proporciones, se autoaceptan con su sobrepeso y no toman a consideración, según estas personas, la importancia de bajar de peso o de disminuir esas tallas. Aparentemente se sienten saludables, pero lo cierto es que no lo son, porque tanto el sobrepeso como la obesidad forma parte en las escalas de las enfermedades crónicas no transmisibles que más muertes producen o acarrean en todos los niveles de la sociedad, tanto a nivel infantil, juvenil y en la adultez. Por consiguiente, lo importante es un factor, el factor que tenemos que nosotros poder aportar, o el aporte que tenemos que hacer como profesionales, es el factor educacional, cultural. No existe un fomento educativo o cultural para que las personas puedan poder llegar más allá y poder conocer todas las consecuencias o las características que son parte de estas, el poder tener o presentar estas enfermedades, tanto sobrepeso como obesidad. Porque puede que una persona con sobrepeso u obesidad diga, yo me quiero como soy, yo me acepto como soy, pero eso solamente por estar luchando con un estereotipo que dicta la sociedad, por un factor sociocultural, pero dejando de lado todo elemento o abordaje sociocultural, lo importante es los elementos biológicos o fisiológicos. Una persona con sobrepeso y obesidad tiene todas sus arterias saturadas de colesterol, de triglicéridos. Tiene una cantidad de grasa visceral que en algún momento va a presentar diferentes problemas de enfermedades. Una persona con sobrepeso u obesidad es más fácil de desarrollar diabetes. Una persona con sobrepeso y obesidad es más fácil que desencadene enfermedades arteriales o coronarias, como la hipertensión arterial, entre muchas otras. El simple hecho de poder estar bastante propenso y expuesto a que se pueda desprender un trombo o un trombocito en cualquiera de las arterias, esa es una causa inminente para que aún dormido o viendo el programa de televisión que más relajada pueda poner esa persona, le pueda ocasionar un infarto fulminante, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eh, no existe un nivel de información y de educación en las personas como para que se pueda generar un nivel de conciencia que les permita buscar un cambio, como lo dije previamente, no por elementos sociales o culturales, sino que por salud, por consecuencia de gozar de una buena o mala salud. ¿Algo más?
Hola, ¿Sí? ¿Algo más? me estaba viendo, no sabía. Ah, no, sí me está viendo, no sé si me está viendo. Sí, la estamos viendo todos. Ay, Dios santo. Así, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero la pregunta era como, ¿cómo usted ¿Cómo lo abordo con las personas? ajá, o sea, usted cómo le dice, mire, o sea, porque conozco casos, ¿verdad? Donde tuve una persona que sí tenía un peso bastante elevado, ¿verdad? Estamos hablando no tal vez de un sobrepeso como de los normalitos que estamos acostumbrados a ver, sino un sobrepeso de una persona que tenía como 400 libras, No más o obesidad menos. mórbida. Eso no Entonces, es y esta sobrepeso. persona me decía, yo me siento bien, un hombre aproximadamente de unos 45 años. Y entonces me decía, yo me siento bien como soy, este, me siento saludable. De hecho, voy al doctor, y o sea, y es mucho que esto pasa. Me dice, voy al doctor y pues me dice que estoy bien, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos, siento que estoy en mi plenitud de mi vida, estoy en esa edad, ¿verdad? Y entonces, y como que era bien difícil tanto pues iniciar como una dieta y pues también Mira, pues hacer entiendo. actividad física y también como usted como profesional en actividad física, ¿verdad? ¿Cómo usted o cómo, qué ejercicio usted empezaría con una persona que tiene ese nivel de peso tan grande porque es difícil, ¿verdad? Moverse. Entonces, creo que eso es un poco dirigido a lo que tal vez en el fondo digan, no, yo, o sea, pura misericordia, me puedo mover, o sea, como que actividad física, cómo empezar la actividad física con esa gente, porque caminar, ya sabes, los tobillos, las rodillas, bicicleta, pues igual les da miedo, porque sí tienen ese temor, incluso de subirse en una báscula, ¿verdad? Para pesarse. Les da temor, qué sé yo, caminatas largas porque se cansan muy rápido, entonces prefieren lo confortable y decir, no, yo me siento bien, no necesito ningún tipo de actividad física. Entonces, ok, y usted les dice lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Entonces, y ellos le van a decir, no, pero mi médico, porque hay médicos que sí lo hacen, de decirle, no, usted es gordito, ¿verdad? Pero está saludable todavía, casos extraños, porque no es la primera vez que he escuchado ese tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces, y ya ahondando, pues ellos tienen el miedo, ¿verdad? De, de hacer algún tipo de actividad física, ya sea por pena, por temor, por ponerse la ropa deportiva o por caminar porque saben que se van a cansar, por ejemplo, o de subirse a una bicicleta porque dicen la voy a quebrar. Y, o sea, y esto pareciera exagerado, pero no lo es. Entonces, primero, o sea, como le repito, si viene la persona y le dice, no, mi doctor dice que yo estoy bien a pesar del peso que tengo, ¿cómo le entra? Y segundo, ¿qué tipo cómo se llama? ¿Cómo usted, qué tipo de actividades iniciaría en el contexto en el que le estoy mencionando, ¿verdad? Que tienen miedo, que les duele y todo lo demás. Entonces, sí, en ese sentido. Y perdón, no me había fijado que tenía la cámara encendida. Sí, ahí vimos toda su sesión de maquillaje, señor. Impresionante. ¡Ay, Dios! Bueno, es bastante delicado ese tema, porque como profesionales luchamos, presta atención, como No, no puedo. profesionales luchamos con con esa gran presencia de negligencia por parte de muchos profesionales de la salud. En este caso, muchos médicos que le dicen a sus pacientes, sí, usted tiene un poco de sobrepeso, usted está un poco gordito, está un poco gordita, pero está saludable. Falso, mentira. Una persona con sobrepeso o una persona con obesidad no es una persona saludable desde ningún punto de vista de la ciencia. Eh, o al menos no es una persona saludable de forma integral. Y no es porque exista un estereotipo de un físico o de una apariencia ideal. No, no la hay. No es que sea no es que tenga que tener una persona
un perfil físico atlético, musculoso, con poco porcentaje de grasa o definido. No, sino que simple y sencillamente que sus niveles de composición corporal sean aquellos adecuados que le permita gozar de una salud integral. Esta persona que tú ponías de ejemplo, Asenet, que pesa aproximadamente 400 libras y que se siente muy bien, sería muy interesante poder abordar cada una de las dimensiones o esferas de su vida en las cuales él se desarrolla o se desenvuelve, que también se siente al momento de hacer actividades cotidianas y de poder cumplirlas en un determinado tiempo o promedio de tiempo, como actividades del hogar, de jardinería, ir y venir y sacar todo en un tiempo determinado. ¿Cómo estará su nivel cardiopulmonar de resistencia para poder hacer o cumplir con estas tareas? ¿Cómo será el comportamiento de esta persona, en este caso, al momento de algunas actividades físicas sencillas y cotidianas, como el simple hecho de estar parado y recoger algo que se cayó al suelo, acordonarse nuevamente las cintas que se soltaron, entre otras? ¿Cómo será su desempeño y su comportamiento en el ámbito sexual? ¿Qué tanta facilidad de movilidad, de resistencia tendrá esta persona? Lógicamente, todo lo que he mencionado tiene una respuesta negativa. Por consiguiente, todo esto tiene que afectar de una forma determinante su salud emocional, su autoestima. Y esto jamás le va a permitir ser una persona saludable o que se sienta bien. Y podría seguir mencionando muchos más elementos, pero estos ya son suficientes. ¿Cómo se abordan? ¿Cómo yo los abordo con las personas con estas características? Lógicamente, jamás hay que dirigirse a una persona con el calificativo de tú eres esto, esto, esto y esto. Dentro de las estrategias de intervención, cuando queremos abordar temas como estos o tenemos dentro de la población de asistentes a personas con estas características, lo importante e indispensable es poder tener ese cuidado de poder guiar, orientar o brindar la información a través de un contexto educativo, como una charla, una conferencia, un taller, e invitarles a que se sumen, no elegirlos. Simplemente, si usted tiene estas y estas características, le invito o le invitamos a formar parte de estas actividades, de este taller, de este curso que vamos a estar desarrollando o llevando a cabo con los fines u objetivos de que en este periodo de tiempo usted va a tener esta evaluación, va a recibir esta orientación, va a lograr estos objetivos. Transcurrido el tiempo, vamos a volver a hacer la evaluación, vamos a tener que hacer otra retroalimentación y tenemos que haber logrado estos otros objetivos. Y así consecutivamente, paulatinamente, ir viendo cómo se va mejorando todos esos elementos, como el peso corporal, su nivel o condición de actividad física, su estructura muscular, la fortaleza de sus músculos, de sus pulmones, ese nivel de trabajo que tiene la presión sanguínea, ese incremento de su sistema inmunológico, entre muchos otros aspectos que se pueden mencionar. De esa manera como se debe de abordar. Y con respecto a las actividades físicas con las personas con sobrepeso y obesidad, es una tristeza poder encontrar a personas que trabajan en el área de recomendación de actividades físicas y que simplemente le dicen a estas personas con sobrepeso y obesidad: usted, como está gordito o gordita, tiene que primero bajar esa grasa. Y para bajar esa grasa tiene que hacer actividad aerobia o cardiovascular. Cuando esa grasa se haya disminuido o haya bajado de peso, es cuando vamos a comenzar a trabajar
con la construcción de masa muscular. Falso, erróneo, totalmente distante de la verdad científica. Una persona con sobrepeso y una persona con obesidad tiene como elemento contraproducente poder hacer actividades de resistencia. ¿Por qué? Porque su estructura anatómica y funcional, su estructura musculoesquelética no se lo va a permitir. Esa presión del peso en los tobillos, esa presión en los pies, en las rodillas, en la cadera, en la columna lumbar, en todo el cuerpo, no le va a permitir poder rendir eficientemente con estas tareas o actividades. Una persona con sobrepeso y obesidad debe de comenzar a hacer ejercicios de fuerza gradual, ¿sí? Ejercicios de musculación, con el objetivo de fortalecer esa masa muscular. ¿Por qué? Porque una masa muscular o un cuerpo con un tejido muscular más fortalecido es un cuerpo que va a ser capaz de generar un mayor consumo calórico a la hora de la actividad física. Y al generar un mayor consumo calórico durante una actividad física, van a haber mayores y mejores beneficios en la persona, en el momento en el cual va a poder llegar a ser capaz de poder hacer actividades que requieran un mayor tiempo de duración, llevándolo poco a poco a poder incorporar actividades cardiovasculares o de resistencia. Bueno, si se tiene la posibilidad de poder hacer actividad física de resistencia con bajo o nulo impacto, bueno, tenemos las actividades físicas en el agua para poder realizarlas. Claro, si sabe nadar, si no hay que aprender previamente. Entonces, esa es la metodología de trabajo o las estrategias de intervención con estas personas. Y para hacer actividad de musculación, no necesariamente tiene que ir la persona a un gimnasio de pesas. Las tareas o los ejercicios de musculación se pueden orientar para poder trabajarlos en casa. ¿Con qué? Con botellas con agua, botellas con arena y cualquier otro elemento que represente un peso prudencial para cualquier tipo de ejercicio. Claro, todo está por parte, en este caso, del profesional que oriente o prescribe la actividad, que se instruya y que conozca referente a la diversidad de ejercicios y cómo debe de dosificarlos para esta persona. Así. Bueno, continuando. Decíamos que dentro de las recomendaciones para las personas que son físicamente activas, que se obtienen muchos beneficios, además de ayudar a mantener el peso corporal deseable, la actividad física construye músculos, fortalece el corazón y los pulmones, disminuye la presión sanguínea, protege contra las enfermedades del corazón, apoplejías, diabetes, distintos tipos de cánceres y osteoporosis. Alivia la ansiedad y la depresión y alarga la vida. Eso es algo definitivo. Bueno, dentro de estas recomendaciones, ¿cuánta actividad física? Para obtener beneficios de salud significativos deben de cumplirse al menos 150 minutos, que son 2 horas y media, hasta 300 minutos, que son 5 horas a la semana, de actividad física de moderada vigorosa. Estas son las recomendaciones que según la Organización Mundial para la Salud nos dictan y que realmente es lo ideal para actividad física, para aquellas personas que no son entrenadas y que quieren comenzar a cambiar sus estilos de vida. O también 75 minutos, que son hora 15 a 150, que equivalen a 230 a la semana de actividad física vigorosa. Y un trabajo de más de 300 minutos o 5 horas a la semana, pues está asociado a mayores beneficios para la salud. Una persona que cumpla con los requerimientos de actividad física semanal, que son 300 minutos, o sea, 5 horas a la semana, eso es lo ideal. Si la persona supera esos 300 minutos, ese requerimiento de 300 minutos a la semana, bueno, más está asociado a mejor. ¿Algún comentario? A Zenet, satisfecha con la... Sí, pero todavía no me pasa la pena, en serio.
Sí, estoy satisfecha con el comentario y de verdad, perdón porque me ha quedado la cámara activada. Entonces, después de eso tengo que salir, entonces aprovecho y no tenía pensado, ¿verdad? Meterme, pero pues, entonces sí, me parece, ah, me gustó como dijo eso usted, que con cosas de la casa para que no tengan como esa pena de movilizarse a algún gimnasio o algo así, ¿verdad? Eso me pareció bastante. Y también el hecho de ser como talleres, este, con ay, perdón, talleres con gente como su misma condición física, ¿verdad? Porque así como que todos están en la misma sintonía. Me pareció, sí me ha satisfecho la respuesta y era justo lo que esperaba, ¿verdad? Saber cómo poderlo abordar en estos casos que, aunque no son comunes, pero sí existen, ¿verdad? No, son bastantes. Pero bueno, qué bueno que estés satisfecha. Continuamos entonces. Dentro de las recomendaciones de actividad física para los adultos, este es un elemento muy importante que todo profesional debe tomar en cuenta, porque muchas veces no saben qué tan intensa o qué tanto debe de durar una actividad física y cómo pueden saber para poder medir la intensidad y la duración con el beneficio que están buscando. Bueno, simple. Y el elemento al cual deben de prestar atención: investigación, conocimiento y aprendizaje, es a poder conocer cuáles son todos esos porcentajes de esfuerzo cardíaco. Y el porcentaje de esfuerzo cardíaco está dictado por el índice cardíaco máximo. ¿Qué dicen en el chat? Un placer. Encontramos que hay 5 niveles de intensidad. ¿Sí? El primero es del 50 al 60% de trabajo cardíaco. Y este porcentaje de esfuerzo cardíaco está recomendado trabajarse entre 20 y 40 minutos. Y es un nivel bastante bajo, en el cual el promedio de pulsaciones están entre 104 y 114, ¿sí?, pulsaciones por minuto en la persona, promedio de una salud normal, una persona saludable. Luego tenemos el nivel suave, que oscila en un esfuerzo cardíaco o en un gasto cardíaco del 60 al 70%. Y este puede trabajarse entre 40 y 80 minutos. Y un rango de pulsaciones es entre 114 y 133. Esto es lo básico para comenzar. Tenemos el nivel moderado o intermedio, que oscila o que se caracteriza por un esfuerzo cardíaco entre el 70 y 80% del mismo, y su porcentaje de pulsaciones está entre 133 y 152 por minuto, y su tiempo de trabajo debe de ser entre 10 y 40 minutos máximo. ¿Sí? Entre 10 y 40 minutos máximo. Ya acá hay una mejor capacidad aerobia y entrenamiento cardiovascular ideal para todo individuo. Tenemos un nivel duro o un nivel fuerte, que tiene un porcentaje de gasto cardíaco entre el 80 y el 90%, pero este debe de trabajarse entre 2 y 10 minutos, no más, y está asociado al trabajo de mejorar resistencia anaerobia. Por consiguiente, la tabla de pulsaciones cardíacas oscila entre un rango de 152 pulsaciones a 172 pulsaciones por minuto. Y finalmente, un nivel máximo o una intensidad máxima de gasto cardíaco que está entre el 90 y el 100%. Este trabajo no puede pasar de más de 2 minutos de esfuerzo físico. Y por consiguiente, se oscilan las pulsaciones entre las 171 y las 190. Lógicamente, van a ustedes a encontrar en el trabajo con las personas que atienden que aquellos individuos o aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, sus niveles de pulsación van a estar mucho más
cerca del límite máximo superior o superándolos, cuando quieran buscar un esfuerzo determinado, o muchas veces por muy debajo, porque para una persona con sobrepeso y obesidad, en un nivel suave, que es en un gasto cardíaco de 60-70%, en donde el nivel de pulsación o el rango de pulso está entre 114 y 133, posiblemente la persona con sobrepeso y obesidad, su promedio de pulso cardíaco está en 140. ¿Me explico? Entonces hay que bajar, hay que acomodar, hay que reestructurar, hay que ajustar la actividad al nivel que tiene cada persona. De igual manera, una persona que tenga características de la enfermedad de hipertensión arterial, también hay que buscar el nivel de acuerdo a sus características. Esto es lo que se debe hacer con cada una de las personas. No hay que estandarizar el esfuerzo o del trabajo en gasto cardíaco a todos por igual. Cada persona tiene sus características particulares y por consiguiente cada uno debe de tener y debe de gozar con los ajustes necesarios para que estos puedan lograr los objetivos. Y bueno, ¿cómo pueden saber ustedes el índice de gasto cardíaco máximo? Simple y sencillamente hay una fórmula básica y fundamental. Yo les brindo esta fórmula porque es lo básico y es lo que se recomienda de forma general para poder iniciar con individuos que comienzan a transformar su estilo de vida, a querer comenzar a mejorar su salud. Y simplemente es restarle a la constante 220 la edad. Ese va a ser el resultado de pulso por minuto. La recomendación es que esto se haga en un momento de estado de reposo. Muchas veces se le puede orientar a la persona que lo pueda hacer al nomás despertarse para poder tener una constante durante una semana y sacar la media de su índice cardíaco basal para después poder calcular la zona de actividades de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, eso hay que hacer para poder tener una tabla de seguimiento y poder orientar y poder ser profesionales que podamos actuar, intervenir y prescribir de una forma idónea y adecuada la actividad física en función del beneficio de las personas que atendemos, de acuerdo a sus características particulares, su estado actual clínico y los objetivos que se persigan. Eso es fundamental, que no deben de obviar por nada del mundo. Ninguna persona debe de ser trabajada como un estándar a todas las demás. Cada persona tiene sus particularidades que los hacen tener necesidades individualizadas. Claro, hay quienes se pueden incorporar a una generalidad, a una norma, como cuando hacemos alguna actividad con una característica aerobia, ¿sí? En el cual cada quien pues va a desarrollarla un tanto a su ritmo, pero siguiendo el ritmo de la persona que la esté dirigiendo, entre otros. ¿Algún comentario con respecto a la frecuencia cardíaca y el ejercicio? No hay. ¿Todos lo manejan a la perfección? Hola, otra vez. Hola, hola. Fíjese que yo no entiendo. Dígame, ¿qué no entiende? O sea, ¿cómo hace ese cálculo? No tiene usted como uno real para saber cómo es que lo hace. Ejemplo. ¿Qué edad tiene usted, Asenet? Tengo 29 años. 29 años, ok. A 220, quítele 29. ¿Cuánto le queda? 299, no. A 220, quítele 29. ¿Cuánto le queda? 91. No. 191. 191, sí, 200. 191. Ok. Ahora, para poder calcular el porcentaje, 191 es su pulsación por minuto. Ahora, multiplique 191 por 60. Ok.
Permítame, 191 por 60. a 11.460. 191 por 60%, perdón. Permítame. Sí. ¿O Con cuál, menos. ¿Cómo me dijo? cuál es el 191. 60% de 191? Perdón, es que no le escucho. ¿Cómo dice? Sáquele el 60% a 191. Ah, ok. 114. 114 va a ser su pulsación en un nivel suave. Usted quiere saber cuál es el nivel o cuál es la pulsación que usted debe de alcanzar, ¿sí? Entre un rango X, por ejemplo, quiero saber qué pulsación debo de alcanzar si quiero trabajar en un gasto cardíaco de un 70-80%. Entonces a 191 le va a sacar el 70% y le va a sacar 80% y ahí va a tener el rango de pulsaciones en el cual usted debe de mantenerse para esa actividad. Y va a saber que la va a trabajar entre 10 y 40 minutos. Si usted quiere exigirse mucho más y quiere saber cuál es el rango de pulsación cardíaca en un esfuerzo cardíaco entre un 80 y 90%, entonces a 191 le va a sacar 80% y 90% para tener ambos extremos de los niveles de pulsación por minuto. Y así va a poder hacer su tabla. Ah, ya. En un Sí. nivel súper suave a sus 191, recuerden, 220 la constante matemática, a 220 le resta la edad y esa es su pulsación por minuto. Ese es el índice cardíaco máximo. Ok. Para conocer los porcentajes, al índice cardíaco máximo le voy a sacar los porcentajes. Le saco 50 y 60 y tengo mi primer nivel. Le saco 60, 70 y tengo el segundo. Le saco 70, 80 el tercero, 80, 90 el cuarto y finalmente 90 y 100% el quinto y último nivel. Ah, ok. Sí, ahora sí. Es que no es lo mismo como explicado que haciéndolo, ¿verdad? Ok. Y bueno, si no hay algún otro comentario, paso a la parte final. Y la parte final es... bueno, aquí son ejemplos de actividad física atendiendo a su intensidad. Si son actividades de intensidad moderada, unos ejemplos son la caminata rápida, unos 2.5 millas por hora o más rápido. La natación recreacional, el montar bicicleta más lento que 10 millas por hora en un terreno nivelado, plano. También, o sea, todas las actividades en las máquinas cardiovasculares, bicicleta, elíptica y de igual forma la caminadora. Algo muy personal como profesional es que suelo recomendar más el uso de las máquinas elípticas más que las caminadoras y que las bicicletas. ¿Por qué? Por la simple razón del mínimo y casi nulo impacto a las articulaciones y que por consiguiente movilizan mayores grupos musculares y brindan mejores y mayores beneficios con respecto a gasto calórico y fortalecimiento de los tejidos musculares. Practicar tenis, formas activas de yoga, baile de salón o en línea, trabajos de jardinería o reparaciones en casa, clases de ejercicios como aeróbicos acuáticos, entre otros. Y algunos ejemplos de actividades de intensidad vigorosa, pues el jogging o el correr, las vueltas o laps en la natación, el tenis individual, un baile vigoroso, actividad en máquinas cardiovasculares, sí, más rápido de las 10 millas por hora. Saltar cuerda o soga es una actividad vigorosa, intensa y de mucho beneficio. La jardinería pesada, escalar cuesta arriba o subir con cargas pesadas en la espalda, ascender muchas gradas o varias veces.
Y el entrenamiento de intensidad alta, con intervalos. Por lo general es el HIIT, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que son el High Intensity Interval Training. Y bueno, steps vigorosos y kickboxing. El HIIT lo puede encontrar con 2 I y con una I. HIIT con una I se refiere a simplemente entrenamiento de alta intensidad y se caracteriza por esos trabajos que se hacen con desplazamientos donde se manifiesta la explosibilidad en el movimiento, como una carrera de velocidad, un sprint, un hit, como lo dicen algunos. Y el hit con 2 I significa que es un entrenamiento de alta intensidad con el método de intervalos. Ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, según la OMS, el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad mundial. Las personas inactivas deben comenzar con pequeñas cantidades de actividad física e incrementar gradualmente su duración, frecuencia e intensidad. Sí, esta relación entre comportamiento sedentario y la salud en la adultez es muy importante y es muy característico en muchos sectores de la sociedad y no distingue edades, niveles académicos, sino que es más bien un factor de conciencia, entre otros. Y bueno, vamos con la parte final y es el ejemplo. Un ejemplo, este caso. Aquí tenemos a Jocelyn. Jocelyn es una mujer de 32 años, esposa y madre de un chico y una chica. Es una trabajadora a tiempo completo en una empresa. Ella, como muchas otras personas, saben sobre la importancia de practicar actividad física, pero el presupuesto familiar no alcanza para pagar una membresía a un gimnasio o club deportivo. En la última consulta con el profesional de salud, detectaron que su índice de masa corporal era de 29 kilogramos por metro cuadrado, por lo que el profesional de salud le recomendó realizar dieta y comenzar una rutina de ejercicio, sin especificar qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Este es el común denominador con el que muchos profesionales nos encontramos cuando recibimos a personas que simplemente han sido referidas por parte de un profesional de la salud con respecto a la prescripción de actividad física, producto de una evaluación clínica en la cual se detecte, primero, el manejo del índice de masa corporal y que por consiguiente se recomendó practicar actividad física y bueno, se le orientó un plan de alimentación que en la mayoría de los casos son característicos por ser planes alimenticios hipocalóricos, sin tener ninguna consideración al respecto de el tipo de actividad física que se pueda realizar, trabajar y con qué fines y objetivos. Entonces es un aspecto muy delicado trabajar con la salud de las personas, porque cuando orientamos la práctica de una actividad física que vaya complementada con un cambio en el protocolo alimentario o alimenticio, tenemos que especificar qué se debe de hacer, cómo se va a trabajar, cuánto tiempo se va a realizar, cuándo, en qué momento y dónde. Son aspectos que también por situaciones y características de nuestras sociedades actuales por las que estamos viviendo, es importante tomar en cuenta porque primero, no todas las personas podemos o pueden ir a un centro de actividad física como un gimnasio. No todas las personas tampoco se sienten en libertad y con la confianza de dirigirse a un gimnasio conociendo los riesgos que se están viviendo a causa del COVID-19, entre otros factores. Entonces, antes de pasar a la demostración de ese ejemplo, me gustaría escuchar algún comentario que usted piensa de este caso.
de este ejemplo de caso? Me gustaría escuchar algún comentario. Ustedes que en algún momento han intervenido con alguna persona, compartan su experiencia, por favor. Bueno, si es que la han tenido. ¿Nadie? Hola, otra vez yo. Ajá, Zenet. Fíjese que en nuestro caso particular como nutrición, ¿verdad? Sí yo recuerdo que parece que como en segundo año nos dan una cosa así de actividad física, pero es bien poca. Realmente nosotros vamos por módulos, ¿verdad? No vamos como por materia. Entonces, nos llevan al polideportivo, por lo general con un licenciado en educación física. Nos ponen a hacer un poco de ejercicio, darle vuelta a la cancha, por ejemplo. Y pues hablamos de los rangos, de la actividad física, hablamos del deporte, de algunos deportes, el nivel de masa grasa que tienen, pero realmente tenemos esa deficiencia como carrera. Debería de ser por lo menos todo un módulo con respecto a la actividad física, porque sí nos dicen, ¿verdad? Pues que tenemos que decir, mire, haga su dieta y como usted dice, tiene razón. Yo no estoy de acuerdo con eso de las dietas hipocalóricas súper restrictivas, ¿verdad? Imagínese que usted está acostumbrado a comer, qué sé yo, unas 3.000 calorías y pues lo recomendable es ir bajando de 500 en 500, ¿verdad? Para poder llegar al plan. Y pues a la par lo ideal sería la actividad física. Tenemos una licenciada y perdón por los ruidos externos, ¿verdad? Que estoy en mi casa y acá pasan vendiendo y No se tengo preocupe. animales y todo eso, vea. Entonces, perdón de antemano si escuchan alguna interferencia. Que nos decía ella, tuvo la experiencia propia donde ella se fue a vivir a España y tenía bastante sobrepeso, ¿verdad? Y entonces en España, usted sabe, la dieta mediterránea y todo eso, ¿verdad? Que comen ensaladas, pues no hay mucha alimentación como la de acá. Y pues ella empezó por su cuenta a hacer actividad física, ir al gimnasio, spinning, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de nutricionistas, créanme que si son delgados es porque ya vienen así de fábrica, vea. No porque realmente se metan de lleno a la actividad física y cómo abordarlo uno. Mira, 20, 30 minutos de ejercicio. Pero si usted me pregunta a mí, mire, ¿usted qué haría en 20, 30 minutos de ejercicio? A mí la verdad no se me ocurre mucho. Eh, entonces, como caminar 30 minutos, 40 minutos, y más ahora, si lo enfocamos a la actualidad con esto del COVID, vea, como que hago, o sea, no puedo ir a los gimnasios, y qué feo es eso de estar en un gimnasio y con la mascarilla puesta, pues usted absorbiendo o sea, a mí me mata, realmente voy a la tienda con la mascarilla y yo vengo que me estoy muriendo, porque es bien ahogante, ¿verdad? Entonces, sí, pienso yo que muchos de los nutricionistas, a menos que tengan como a la par alguna actividad física que ya traían de antes, pues saben cómo decir, ¿verdad? Mire, haga 30 minutos y haga esto, porque es bien complicado. Realmente, como le repito, yo en mi caso particular, no sabría si alguien me dice, ok, y usted hace actividad física y realmente no hago actividad física, vea. Entonces, y yo, sí, usted haga, pero yo no hago. Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Cómo empiezo? Entonces, a veces solo se queda en el papel, ¿verdad? Escrito. Se recomienda, pues, la actividad física, 20, 30 minutos o 30 minutos cada tres veces a la semana, pero igual siento de que no sabría realmente cómo empezar, cómo iniciar o adecuarlo a las edades de las personas o cómo no hacerlo monótono, ¿verdad? Porque también esa es otra cosa, que la monotonía cansa, ¿verdad? Entonces sí es como medio complicado esa situación. Y sí, ya he tenido experiencias donde me han preguntado, ¿y qué hago? Caminar, solo caminar. Pero no es lo mismo caminar con su perrito que usted va a ir suavecito, ¿verdad? Despacio, a tener una caminata rápida, por ejemplo. Eh, Igual, o sea, sí es como medio complicado de mi punto de vista, ¿verdad? No sé si otras personas pues tienen otra experiencia. También sería agradable escuchar, ¿verdad?
Gracias, Jacinto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea compartir? Alan, Ángela, Marilyn, Evelyn, Sofía. No. Bueno, como tú decías, Hasenet, realmente hay un factor bastante particular. Y ese es que la ciencia es ciencia aquí en El Salvador y en cualquier otra parte del mundo. Independientemente del cultura alimentaria que se profese o que se promueva en una determinada región, país o ciudad, la persona que sabe o que ha aprendido o que busca aprender cómo alimentarse en base a los objetivos que se proponga o que se establezca, simplemente la geografía no va a ser ninguna limitante para poder realizarlo. Número 2, es muy cierto que dentro, al menos en El Salvador, particularmente la licenciatura en nutrición se ve limitada con respecto a contenido en la currícula académica que aborde temáticas y elementos con respecto a la actividad física, ejercicio físico, deporte, antropometría, alimentación enfocada a la actividad física, entre otros aspectos. Y esto es una limitante para el profesional de la nutrición al momento de intervenir con las personas y poder adecuadamente y pertinentemente prescribir la realización de la actividad física o el ejercicio físico. Esa es una realidad que, bueno, que esperamos que con el tiempo puedan disminuirse o puedan cubrirse esos déficits en la currícula académica. ¿Qué queda por parte en el caso de los profesionales como es el tuyo? Pues simplemente investigar, consultar, estudiar, aprender para poder complementar y fortalecer todos los conocimientos ya adquiridos, todo ese bagaje de experiencia con el que ya cuentan. Eso es lo que queda. Es lo que nos toca a todos cuando queremos complementar nuestras competencias profesionales. Leer, estudiar, investigar, consultar, preguntar y aprender para poder crecer y poder mejorar la calidad de nuestra práctica. Vamos a ver entonces ahora el resultado de este caso de ejemplo, cuando hay muchos elementos que las personas abordan con respecto al índice de masa corporal. Vamos a ver qué dice el chat. Ángela dice, buenos días, tengo una pregunta. Si una persona adulta tuviera fragilidad en sus huesos por su salud que requiere realizar actividad física y actividades, ¿qué se le recomienda? ¿Qué actividades se le recomiendan hacer? Bueno, si esta fragilidad en los huesos es esa enfermedad que se caracteriza por huesos de cristal, entonces es una persona que tiene una condición clínica muy, muy particular. Lo ideal para una persona como esta, primero, es que se puedan minimizar las posibilidades de impacto en la actividad y de impacto o contacto físico. El medio debe de estar condicionado con una serie de protecciones en la cual la persona pueda estar cómodamente de pie, sentada, acostada, movilizando y ejecutando los diferentes ejercicios o las actividades
de bajo impacto para poderse mantener fortalecido. Número 2, una persona con esta característica también se recomienda poder hacer actividad en el agua. En el agua, a una profundidad que no le represente más allá del hundimiento de la mitad o 3/4 partes de su cuerpo, o sea que máximo le llega el pecho. Eso por un lado, para que pueda hacer la actividad física y que lógicamente sea una actividad de bajo impacto. Volviendo atrás, que pueda oscilar en un gasto cardíaco no más allá del 70%. No más allá del 70% de gasto cardíaco. Es ahí donde debe de trabajar esta persona. Por una característica morfofisiológica, una persona con fragilidad en los huesos o muy poca densidad ósea es una persona con muy poco porcentaje de masa muscular, puesto que una estructura osteoesquelética con estas características no necesita de una abundante masa muscular para ser sostenida, pero sí que ésta esté fortalecida. Y es de esa manera como se va a fortalecer. ¿Algún comentario más? Con respecto a eso, yo he escuchado que dicen de que cuando uno hace pesas, pero no sé qué tan real seas, esas personas que tienen eso, ¿verdad? Bueno, tal vez no esto de los huesos de cristal y así, pero sí he escuchado que se fortalece la masa ósea cuando se someten a ese tipo de ejercicio, es verdad. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Es importante, y yo te exhorto, como a todas las personas, que cuando escuchen un comentario como tal, busquen, infórmense, investiguen, no se queden con el he escuchado. La gente dice, uno como profesional tiene el compromiso y la obligación de investigar. En este caso, sí, es cierto. En la actividad física de fuerza como tal, de fuerza, de explosividad muscular, de la fuerza muscular, el trabajo de musculación con las pesas y todo aquel tipo de trabajo que estimule la fuerza, es una actividad que favorece grandemente al incremento de la densidad ósea. Y es por ello que siempre se recomienda, y en lo personal siempre hago hincapié a las mujeres, por tener una característica y una condición fisiológica de disminución de su densidad ósea en comparación a los hombres, que trabajen más actividades de fuerza, que incorporen el trabajo de pesas para poder favorecer a este nivel de descalcificación que sufren o de disminución de densidad ósea. Entonces, sí, es cierto. ¿Algún comentario adicional? ¿Qué dice Ángela? ¿Satisfecha con la respuesta? ¿Sí? ¿No? Sí, muchas gracias. ¿No se escucha? ¿Quién está hablando? Sí, gracias, Víctor. Ah, ok. Un placer. Y bueno, continuando con el ejemplo. A ver, ¿quién más? Marilyn, las mujeres pueden realizar la misma actividad física de fuerza que un hombre. ¿Claro? La mujer puede realizar cualquier tipo de actividad física de fuerza que un hombre. Lógicamente, hay que tomar en cuenta el nivel de fuerza. Por consiguiente, un hombre, en teoría, esto no es una afirmación, pero si colocamos un hombre de 15 años, un hombre de 20 años, una mujer de 20 años, un hombre de 30 años, una mujer de 30 años, promedio, biológicamente y morfofuncionalmente,
el hombre va a tener una característica de la fuerza mayor que la mujer. Si vamos a comparar individuos con un nivel de entrenamiento, bueno, yo he visto muchas mujeres más fuertes que muchos hombres. He visto mujeres con un mejor nivel de condición física, con un mejor nivel de estado de salud, que muchos hombres de su misma edad, que a puras penas pueden con ellos mismos. Sin embargo, esto es debido a todo ese proceso social que ha intervenido en el comportamiento y funcionamiento de la persona en sus diferentes etapas de la vida. Pero sí, Marilyn, toda mujer puede realizar la misma actividad física de fuerza que un hombre. ¿Alguien más? A la orden, Marilyn, a la orden. Bueno, un elemento importante, aquí he colocado, nadie me ha dicho nada al respecto, pero cuando hablamos de índice de masa corporal, es un indicador que la mayoría de los casos los nutricionistas utilizan para poder medir o clasificar el estado de salud de una persona. La ciencia avanza constantemente y nos muestra muchos elementos dentro de los aspectos positivos y negativos, en este caso como este indicador. Y el índice de masa corporal se queda muy corto al momento de hacer una evaluación clínica y de condición física de una persona, puesto que únicamente está limitado a clasificar el peso de una persona de acuerdo o acorde a una tabla de estaturas. Y es algo que científicamente, con el paso de los años, ha sido refutado, dejándolo hasta cierto punto obsoleto. Aproximadamente en un periodo de entre hace 15 y 20 años. Lo mejor y lo ideal es poder hacer medidas de composición corporal, y tales medidas se realizan a través de la utilización de un aparato como un caliper o un plicómetro, de preferencia que sean manuales, porque los digitales tienen bastante rango de error. Pero bueno, al poder conocer cuáles son los porcentajes de tejido adiposo versus porcentaje de masa muscular, se pueden hacer evaluaciones más científicamente objetivas, ¿sí? Y poder determinar cuál es la necesidad nutricional de aporte calórico que la persona demanda de un plan o protocolo alimentario. Y por consiguiente, cómo debe ser dosificada la carga de la actividad física que esta persona necesita realizar. Bueno, eso únicamente lo dejo como un punto en el cual un punto de interés para que ustedes investiguen al respecto. Entonces, la resolución de este caso: qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer, cuándo y dónde, de una mujer de 32 años, esposa y madre de un niño y una niña, y que trabaja a tiempo completo en una empresa, que no puede pagarse un gimnasio y que le recomendaron modificar su alimentación y hacer actividad física. Hola, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Licenciado, no sé si podría poner el ejemplo. Ajá. Viéndolo bien, me gustaría de que usted me comentara, o sea, lo voy a ver desde el punto de vista. Hay que saber, Alan. Sí, Alan. Okay. Hay que tener en cuenta que la obesidad trae enfermedades, lo que son ya sean cardiovasculares o cardiopulmonares. Entonces, a mí me gustaría saber cómo o qué recomendaciones nosotros le daríamos a las personas que padecen obesidad
y que tienen estas dichas enfermedades, como por ejemplo padecimiento de asma, no lo podemos sobrecargar con un ejercicio. Entonces a mí me gustaría saber cómo tratar este tipo de pacientes también que conllevan otras enfermedades que puedan ser ya sea cardiopulmonares o cardiovasculares. Excelente, Alan. Muy importante tu consulta. ¿Cuál es tu profesión, Alan? Actualmente estoy en proceso de egreso de licenciatura en enfermería. Ah, excelente. Bien, este tema de las poblaciones especiales lo vamos a abordar en otra conferencia. Sin embargo, siguiendo con el tema del sobrepeso y la obesidad, que también, que también se había abordado previamente con las preguntas y los comentarios de las personas anteriores que han participado, bueno, se ha mostrado, se ha impartido que la forma ideal de comenzar con estas personas con sobrepeso y obesidad son con actividades de fuerza, actividades que requieren de un esfuerzo muscular, más no de un trabajo cardiopulmonar o cardiorrespiratorio. Eso es lo importante. Entonces, es así como se debe trabajar. Con las personas con asma bronquial, lo importante es que tú, fíjate bien, si prestaste atención a las láminas anteriores, debes de conocer cuál es el trabajo de esfuerzo cardíaco para poder mantenerlo en una zona segura de trabajo y estar monitoreando sus pulsaciones. Antes de comenzar la actividad física, a la mitad y al final. Esto te permite a ti como profesional poder tener un mejor control de la actividad que vas a supervisar, que vas a prescribir y cómo la vas a dosificar. Esto es para todas las personas. ¿Ok? Entonces, si esta persona Gracias. padece de asma bronquial, tú debes de mantenerla segura en una zona de trabajo de esfuerzo cardíaco, en el cual la actividad se caracterice no por una actividad cardiovascular o aerobia, eso va a ser gradual, pero primero debe de comenzar con la actividad de fuerza, trabajo de musculación, mucho más si tiene sobrepeso u obesidad. Y si es asmática, es mejor comenzar así. Gracias. Un placer. Entonces, si no hay nadie más, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, el ejemplo ya manifestado es qué hacer para esta persona, cómo hacerlo, cuánto, cuándo y dónde se manifiesta de esta manera. ¿Qué tipo de actividad física va a hacer esta persona del ejemplo, esta mujer? Bueno, una actividad física de moderada a vigorosa intensidad. ¿Cómo? ¿Cómo es el método con el cual va a trabajar? El método que en este caso debe de trabajar es un método de intervalos tipo HIIT, High Intensity Interval Training, ¿okay? Entrenamiento alto de intensidad por intervalos. Cantidad, frecuencia, intensidad. Esto es cuánto va a hacer, qué cantidad, con qué frecuencia, con qué intensidad. Bueno, la cantidad es un tiempo total de trabajo de 10 a 12 minutos para comenzar. 10 a 12 minutos. Y bueno, y si pueden, pues tomen captura de pantalla y lo intentan ustedes mismos y me cuentan cómo les va. Ustedes que son personas dentro del promedio saludables. Tiempo total de trabajo, 10-12 minutos. Parte inicial, que es el calentamiento, va a haber movilidad articular de 1 minuto 50 a 2 minutos. La parte principal, de 6 minutos 50 a 7 minutos, se va a componer de 7 ejercicios. Elevación de rodillas, jumping jack, salto tijera, burpee simple. El burpee simple es sin salto. El push-up con apoyo de rodillas o plancha o pechada con apoyo de rodillas, en el caso de ella, si eres hombre, con las piernas extendidas. Desplantes laterales y planchas para abs, para abdominales. La parte final, ejercicios de estiramiento y de respiración.
de minuto 50 a 2 minutos. La frecuencia. Ok, sabemos que son 7 ejercicios. Cada ejercicio se va a realizar durante intervalos de 30 segundos cada uno, con un descanso entre cada uno de los mismos de 30 segundos. Quiere decir que después de los 2 minutos de movilidad articular de todo el cuerpo, comienzas a trabajar el ejercicio 1, 30 segundos. Descansas 30 segundos. Luego vas con el 2, lo trabajas 30 segundos. Lo terminas, descansas otros 30 segundos. Y así consecutivamente hasta llegar al séptimo ejercicio. Y después del séptimo ejercicio, la parte final de los estiramientos y la respiración. La intensidad moderada a vigorosa, con un gasto cardíaco o esfuerzo cardíaco entre un 65 y un 85% máximo de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando mejor se sienta, al nomás despertar, en la tarde o en la noche. ¿Sí? Cuando mejor se le acomode según sus ocupaciones. ¿Dónde? En su casa, tanto en el interior como en el jardín, si tiene, o un parque cerca, si puede ir. Así que el objetivo siempre es estar buscando, investigando, aprendiendo, estudiando, para poder mejorar todas nuestras capacidades profesionales, nuestras competencias profesionales. Eso es lo importante. Si no hay ningún comentario al respecto de este ejemplo, ¿sí? ¿No? Perfecto, no me queda entonces más que... Estas son algunas de las bibliografías consultadas para la realización y elaboración del desarrollo de este tema. Hay muchos más elementos por abordar, pero estos son los esenciales. Los esenciales. Muchas gracias por su atención. Les deseamos muy buen día. Desde acá, desde las instalaciones del Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador. Y los esperamos para este viernes que viene en el abordaje de la quinta unidad, quinta conferencia, con el tema de la última etapa del ciclo vital. ¿Sí? La adultez mayor.